Mire, hoy día quiero a través de la palabra el día de hoy, quiero hablarle a aquellas personas que saben que Dios le habló. ¿Cuántos saben que Dios nos habla? Amén. Entonces, cuando yo le digo quiero hablarle a aquellas personas que Dios le habló, es a usted a quien le quiero hablar. Amén. En el nombre del Señor es a usted a quien le quiero hablar en este día. Sí, el mensaje no es para otro, es para usted, es para mí, es para aquellos que están allí en la radio y en las redes sociales. Amén. Pensando muchas veces, imaginando que el mensaje a lo mejor no es para ellos. Cuando Dios nos habla todos los días, Dios nos habla por su palabra, nos habla por medio de sus promesas. Dios nos habla a través de sueños, Dios nos habla a través de lo que está escrito aquí en su palabra también para nosotros. Por eso a aquellas personas que saben que Dios le dijo algo en algún momento de sus vidas, a esas personas quiero hablarle, a aquellas personas que el día de hoy a través de esta palabra van a oír lo que Dios tiene para ellos. Y habrá alguien a lo mejor en este lugar, habrá alguien allí en sintonía de la radio, de las redes sociales, a quien Dios le haya hablado o le haya dicho ya algo en algún momento de su vida. ¿Habrá alguien? Yo creo que sí, aquí a todos los que estamos acá Dios nos ha hablado. Sí, que nosotros no queramos oír, no queramos obedecer es otra cosa, pero Dios nos habla. Amén. Mire, Dios nos habla, nos ha dado promesas están allí en su palabra. Sí, entonces a todos Dios nos ha hablado. Dígale al de su lado, no pienses tanto, dígale porque te hablan a ti, dígale. Claro, no mires para el lado, dígale porque es a ti que te están hablando. Claro, nosotros de repente nos quedamos mirando, ¿a quién le estará hablando? O sea, ¿para quién será el mensaje? ¿Para usted? Claro, Dios, para mí, Dios nos quiere hablar a nosotros. Dios le quiere hablar a usted que está allí en la radio escuchando, a lo mejor en el campo, la cordillera, a lo mejor allí en la cárcel, privado de libertad, pensando que a lo mejor Dios no está, que a lo mejor se alejó, que a lo mejor, no sé, pensando cualquier cosa, cuando Dios todos los días nos está hablando. Todos los días Dios nos habla, claro. Por eso, ¿quién no ha recibido una palabra o una promesa de parte de Dios? Todos la hemos recibido. Cuando usted lee la Biblia y lee las promesas de Dios, ¿qué está haciendo? Recibiendo algo de parte de Dios. Recibiendo una promesa, una palabra de parte de Él, una palabra o una promesa a través de una predicación, a través de una lectura bíblica, a través a lo mejor de una enseñanza, un sueño le decía, o a través a lo mejor en medio de la oración. Yo le he dicho que 3 veces yo he oído la voz audible de Dios. Ahora, ¿será locura? No sé. Pero en mi vida me pasó eso. Sí, y me pasó en un momento mientras yo buscaba de Él, donde llevaba 2, 3 años, 4 años orando todos los días en la iglesia. Hermano, estaba solo en la iglesia y todos los días oraba, Año Nuevo, 18. Yo veía como todos celebraban, gritaban y yo a las 4 estaba orando. Y en medio de todo eso yo sentí claramente que fue la voz de Dios. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque con los años he visto manifestarse de forma tangible esa voz que yo escuché donde Dios me habló. La he visto cumplida, escúcheme, en todos estos años que Dios me ha tenido en este lugar. Yo la he visto. Por eso digo, fue Dios el que me habló. Porque cuando Dios habla, Él no se equivoca. Cuando Dios habla, escúcheme, Él no se equivoca. Lo que Dios a usted le dice se va a cumplir. Lo que Dios a usted le habla se va a cumplir. Quiero hablarle a aquellas personas que saben que Dios les dijo algo. Que saben que Dios les dio una promesa, pero que no se atreven a avanzar. Porque Dios nos habla, nos da promesa. Somos nosotros los que tenemos que avanzar a través de ella. Escúcheme bien, somos nosotros los que tenemos que avanzar a través de ella. Por eso le decía, quiero hablarle a aquellas personas que recibieron un llamado de parte de Dios. ¿A quién Dios los llamó? ¿Quién no recibió un llamado de parte de Dios? Usted tiene un llamado de parte de Dios. ¿A usted Dios lo llamó? Nosotros miramos, ¿será el pastor? No, es a usted. Entonces es a usted a quien le quiero hablarle esta noche de parte de Dios. A personas que tienen un llamado de parte de Dios, que recibieron una dirección de parte de Dios, pero que aún así, a pesar de la palabra, la promesa, el llamado y la dirección de parte de Dios, hermanos, no se sienten seguros para avanzar. Porque pasa eso, usted tiene un llamado, tiene una promesa, recibe una palabra, recibe dirección y aún así se siente inseguro, no avanza. Dígale al de al lado, es para ti, dígale. Claro, a esas personas quiero hablarle, a personas que a lo mejor todavía sienten miedo de dar el siguiente paso.
A personas que quizás sin darse cuenta llevan tiempo detenidos. Hermanos, llevan tiempo quietos, llevan tiempo a lo mejor esperando más claridad para dar el siguiente paso. A esas personas que están esperando más señales, más seguridad o más confirmación, escúcheme, de aquello que Dios les dijo, a ellos les quiero hablar esta noche, o sea, a usted pues. A usted que está allí en la radio, en las redes sociales, usted que está aquí en la iglesia. A esas personas Dios quiere hablarles el día de hoy. A personas que a lo mejor están esperando algo más para poder avanzar. ¿Cuánto más? Porque cuántas veces nosotros decimos, si me pasa esto, yo hago esto. Hay gente que dice, ya fuera pastor, cuando yo deje los vicios voy a ir a la iglesia. Hermano, no los va a dejar. Más fuerte lo agarra el enemigo. ¿Sabe por qué? Porque si los deja, lo pierde pues. ¿Se da cuenta que es al revés cómo funciona? Claro. Por eso Dios nos habla a nosotros pues. A gente que tiene promesa, a gente que tiene un llamado, a gente que recibe una palabra, por la cual recibe dirección también. A personas que quizás nadie le ha dicho con claridad lo que ellos saben que tienen que hacer, pero que no se han atrevido a enfrentar aquello completamente. Por eso de repente a usted le incomoda cuando hay una palabra, dice, ¿será que el pastor me está hablando a mí? No. Es Dios el que está colocando, escúcheme, un argumento. Es Dios el que está colocando una palabra para que usted se active. Porque hay promesa, hay palabras, hay direcciones, hay llamados que no se activan solo porque no nos atrevemos a dar el primer paso. ¿Sabe cuántos milagros hay detenidos en su vida porque usted no da el paso? Porque hay muchos que no han avanzado no porque no tengan talento. No porque no han avanzado, no porque no hayan oportunidades para avanzar. No, hay oportunidades y usted tiene un potencial que Dios puso en usted. Pero hay muchos que no han avanzado, ¿sabe por qué? Porque llevan años siendo solo un narrador de algo, de un milagro, de una intervención de Dios que a lo mejor usted no ha vivido. Oh, yo conozco un hermano que Dios lo sanó, yo conozco una hermana, oiga, yo conozco cómo Dios se movió en tal, pero ¿qué pasó conmigo? ¿Qué pasó con usted? Si Dios quiere hacer algo con usted, en su vida, en su casa, en su familia, Dios quiere manifestar un milagro en usted. Para que usted ya no narre historias, sino que cuente lo que Dios hizo con usted. Porque esa es la causa del por qué no avanzamos. ¿Se acuerda Israel? 430 años. Gritaban, se decían, se comunicaba el pueblo estando cautivo en Egipto. Decía, Dios nos va a enviar un libertador y nos va a llevar a la tierra que fluye leche y miel. Pero no habían vivido nada. Y cuando les tocó vivir lo que les tocó vivir, camino en el desierto hacia la tierra prometida, ¿sabe lo que hicieron? No pudieron llegar. ¿Sabe por qué? Porque nunca pudieron ver, se dieron cuenta de lo que Dios hizo con ellos y para ellos y en favor de ellos. Y no porque Dios no les habla, no porque Dios no les haya dado promesa, no porque Dios no nos haya dado un llamado, como tampoco porque Dios no nos haya dado dirección, sino que no han avanzado solo porque es más fácil contar los milagros, contar las proezas de Dios que vivirlas. ¿A cuánto les gustaría vivir alguna? ¿A cuánto les gustaría vivir una experiencia con Dios? ¿Quiere que le diga algo? Usted tiene que estar convencido de eso. ¿Sabe por qué? Viene a la memoria mía, y si está mi hermana Juanita escuchando allí en Perquenco con mi hermano Segundo, su esposo. Él tiene un tremendo testimonio. Un día los visitamos. ¿Y sabe qué dijo él? Quiero tener una experiencia con Dios. Yo nunca he sentido nada. ¿Sabe qué hizo el Señor? Se manifestó en la vida de él, pastora. Hermano, nada, vino bajo una presencia de Dios que yo no hablé, no provoqué. Dios, el Espíritu Santo dijo, ¿tú quieres? Yo también quiero, le dijo. Y se manifestó algo tremendo, poderoso en medio de su hogar. Por eso yo sé que cuando alguien quiere, alguien lo anhela, Dios está dispuesto a hacer algo en la vida de aquello.
Porque el gran problema del creyente muchas veces es que quieren ver el mapa completo de lo que Dios quiere hacer para poder avanzar. Que no avanzan si Dios no les muestra todo lo que va a hacer, a dónde los va a llevar y cómo lo va a hacer y lo que... No, y Dios no opera así. Ese es el gran problema de nosotros los creyentes, que queremos entender todas las cosas para dar el paso que tenemos que dar. Y es ahí donde comienza, escúcheme, una de las luchas más difíciles de la fe. Es cuando tú quieres ver todo lo que Dios quiere hacer para recién empezar a hacer algo. Y la Biblia dice que el pueblo de Israel, cuando Dios le habla a Josué, le dice: toma el pueblo y cruza el Jordán. Le dio una instrucción: dile a los sacerdotes que vayan delante y al arca del pacto delante de ellos. Y cuando ellos dicen que pisaron, dieron el paso, pusieron el pie en el agua se abrió. El milagro ocurrió. Porque una de las luchas más difíciles de la fe no es recibir una palabra ni recibir promesas de Dios. Porque todos hemos recibido una palabra. Todos recibimos promesa, un llamado o una dirección de parte de Dios en algún momento. Entonces, hermano querido, el problema no es eso, sino que el problema es que muchas veces recibimos la palabra, recibimos la promesa, recibimos el llamado, recibimos dirección, pero no avanzamos en eso porque no vemos, no queremos avanzar en eso que Dios nos habla, nos dice, nos entrega, porque no vemos el panorama completo. Y no lo vemos porque Dios nos muestra el principio, pero no el final. Escúcheme, Dios nos mete en el principio de las cosas, no en el final. Nos mete al principio, nos puede mostrar el final, pero nos lleva al principio. ¿Y sabe por qué Dios nos lleva al principio de las cosas? Porque Él quiere caminar con nosotros y enseñarnos a nosotros a caminar detrás de la presencia de Dios. Nos quiere enseñar a caminar diferente, a confiar diferente. Comenzando allí una de las luchas más difíciles, le decía yo, de la fe, porque el creyente quiere entender todo primero para después avanzar. Uno quiere ver el panorama completo para después recién empezar a tomar decisiones y empezar a actuar. Y es ahí, por eso que no podemos ver nosotros, que el milagro suceda, que algo pase, porque estamos esperando que Dios haga algo cuando Dios nos provoca por medio de la fe para que nosotros lo hagamos, lo provoquemos. Pero uno quiere ver el panorama completo primero para después recién empezar a tomar decisiones y empezar a actuar. Yo le decía a la pastora este mensaje, quería predicarlo el domingo, pero Dios puso en mi corazón predicarlo hoy día. Había un mensaje para hoy día. Solo Dios sabe por qué. Por eso partí diciéndole, quiero hablarle a esa gente. Por eso es que muchas veces queremos queremos seguridad primero para después obedecer. Queremos ver cómo va a terminar todo antes de dar usted y yo el primer paso. Y es por eso que muchos, a causa de no tener eso claro, hermano, nos paralizamos. No avanzamos, como tampoco queremos dar ese primer paso. Por eso muchas veces no avanzamos, porque no es porque no tengamos una palabra. No es porque no tengamos una promesa, un llamado o una dirección de parte de Dios, sino porque no hemos visto el final. Y como no hemos visto el panorama completo, hermano, no nos atrevemos a dar el paso que usted y yo sabemos que tenemos que dar. ¿Por qué sabemos que tenemos que darlo? Porque Dios no habló. Recién le dije, a usted, es a Dios a quien le habla todo el tiempo, es a usted y a mí. Por eso no se avanza, porque como uno no ve todo, entonces uno empieza a preguntarse y a decirse a sí mismo, ¿y qué pasa si me equivoco? ¿O qué pasa si algo no sale bien? Ya le he dicho que nuestra mente nos habla, ese otro yo nos habla. No empezamos a preguntar, ¿qué pasa si no fue Dios quien nos dio esa palabra? Y quizás, mi hermano, sin darnos cuenta, ha sido eso lo que nos ha llevado a detenernos y nos ha llevado a estar mucho tiempo paralizados. Porque cuando algo no calza con su estructura, con su mentalidad, como usted piensa, lo primero que nosotros decimos, yo creo que eso no es de Dios. Cuando usted y yo tenemos un manual de vida,
Y no es lo que yo pienso, es lo que está establecido, es lo que va a traer respuesta, bendición a la vida suya y mía. Por eso quizás sin darnos cuenta, ha sido eso lo que nos ha llevado a detenernos y llevarnos a estar ya mucho tiempo paralizados. Y todo porque estamos esperando ver completamente claro para poder avanzar. Cuando Dios no siempre revela todo el camino que usted y yo tenemos que recorrer. ¿Él lo sabe? Sí, Él conoce el camino. Dios conoce el final, también conoce el final. En todo lo que Dios nos llama a hacer, Él conoce el principio y Él conoce el final. ¿Y sabe lo que hace Dios? No se queda en el final esperándonos. Él viene al comienzo, lo toma a usted, lo coloca al comienzo y empieza a caminar con usted. ¿Y sabe por qué empieza a caminar con usted y conmigo desde el comienzo, conociendo Él el final? Porque Él quiere mostrarse a nuestra vida, quiere enseñarnos a confiar y a aprender, a que aprendamos a caminar. Escúcheme, a caminar detrás de su presencia. Porque Él no camina a la par con usted, Él va delante de usted. Él va delante suyo. Y nos va enseñando a caminar, a confiar. Escúcheme, a conocer la presencia de Él. Por eso Él lo sabe, sí, Dios conoce el final también, pero lo que Dios hace es devolverse al principio para darnos todo lo que necesitamos nosotros para poder recorrer ese camino. Pero Dios no siempre nos revela todo el camino, sino que muchas veces nos muestra solo el paso que debemos dar. Y nos da lo que necesitamos para poder darlo, para poder avanzar con Él. Dios no solo te muestra el paso que tienes que dar, sino que Dios te suple para poder dar ese paso. Pero el que tiene que dar el paso primero es usted, soy yo. Claro, el que tiene que dar el primer paso es usted. Soy yo. Dios conoce el principio y el final de lo que usted y yo vivimos y enfrentamos. Pero Dios en su gran amor se vuelve del final de aquello que nos toca enfrentar. Escúcheme, y se para delante nuestro y va delante nuestro desde el principio. Nos lleva a recorrer ese camino que Él sabe y conoce el resultado final. Y en medio de ese camino, ¿sabe lo que hace Dios? Nos va proveyendo. En medio de ese camino, Dios no solo nos acompaña, sino que nos provee de todo lo que necesitamos para llegar a ese final que Dios ya ha preparado. Pero somos nosotros los que tenemos que aprender a caminar detrás de su presencia. Somos nosotros los que tenemos que aprender a dar el primer paso. Porque solo cuando nos decidimos a dar ese primer paso que debemos dar, escuche, es solo ahí que Él muestra cuál es el otro y el otro paso que usted y yo tenemos que dar. Es cuando usted se decide, mientras usted no da el primer paso, se estanca. Y podemos esperar y esperar como el pueblo de Israel, 430 años hablaba de la promesa, la gritaba, pero no la vivía. Hasta cuando dio el primer paso. Hasta cuando dijo, no, levantemos un clamor. Algo pasó, algo cambió. Y Dios no solo se mostró, sino que le enseñó a dar los siguientes pasos. Y si usted está preguntándose por qué Dios piensa así, la respuesta está aquí en la Biblia. La respuesta, hermano querido, está aquí en su palabra. 2 Corintios capítulo 5, verso 7. Algo tan simple, algo tan corto, pero que nos ha costado tanto entender. Dice así en el nombre poderoso de Jesús. Porque por fe andamos. Mire, si es tan simple, es tan claro, porque por fe andamos, no por vista. Entonces, ¿quién tiene que dar el primer paso? Somos nosotros. Escúcheme, ¿y por qué, pastor, tenemos que dar nosotros el primer paso? Porque Dios, porque así es como piensa Dios. Sin fe, ¿quiere agradar a Dios?
tiene que dar el primer paso. Tiene que dar el primer paso. Quiere que el río se abra, tiene que dar el primer paso. Quiere que el mar se abra, tiene que dar el primer paso. Hermano, quiere que la puerta se abra, tiene que dar el primer paso. Quiere que lo que ocurra en el cielo suceda en su vida, tiene que dar el primer paso. Quiere ser bendecido por Dios, y manifestar esa bendición en el mundo físico, tiene que dar el primer paso. Porque por fe andamos, no por vista. Entonces la respuesta del por qué Dios piensa así es porque Dios espera que caminemos en fe. Por eso Dios piensa así, es porque Él espera que caminemos por fe, porque por fe andamos. ¿Por qué nos cuesta avanzar? Porque no vemos el panorama completo. Y si me equivoco, y si no sucede así, y si me va mal, estamos siempre así. Cuando a Dios le agrada que tú des el primer paso y Él te ayuda a dar los demás. Y ya les he dicho antes que eso fue lo que le ocurrió exactamente con un hombre llamado Josué en el capítulo 3 del libro que lleva su nombre. Él tenía que dar el primer paso junto al pueblo. El Jordán no se iba a abrir si él no daba el primer paso. Entre Josué, el pueblo y la tierra prometida, la promesa de Dios, la respuesta de Dios, había un obstáculo. Y ese obstáculo se llamaba Jordán. Entre tú y lo que estás esperando de Dios hay un obstáculo. Y ese obstáculo es el que tienes que romper, pasar, atravesar tú por fe. Para que algo suceda, para que esa puerta se abra, para que el Jordán se abra, para que el río se abra en dos, para que las aguas se detengan de arriba. Hoy taramase y carabazo. Porque ya usted sabe que el pueblo de Israel llevaba 40 años dándole vuelta a un desierto, ¿no? Y toda una generación ya había muerto en pleno desierto. Moisés ya no estaba. Ahora Josué era el líder del pueblo que tenía la responsabilidad. Escúcheme, era líder de un pueblo en el cual él tenía la responsabilidad de dirigir al pueblo de Dios hacia la tierra prometida. Esa era una de las responsabilidades que tenía Josué. Y ese no era solo el desafío para Josué, sino que también el reto o desafío para Josué era comenzar una nueva temporada y dejar atrás el desierto. Por eso usted tiene que dar el primer paso. Mientras no da el primer paso, usted no puede pasar al segundo. Usted no puede dejar atrás una temporada de desierto seca, sin fruto, sin resultado. Porque primero hay que dar el paso de fe. Y el primer paso es ese paso de fe. Ese paso es el que te lleva a que las cosas se abran, las puertas se abran, el cielo se abra, algo suceda. Algo que humanamente no puede suceder, algo que humanamente el hombre no puede provocar ni hacer, sino solamente de manera sobrenatural, solamente por medio de la fe. Era entrar a conquistar. Josué tenía que entrar a conquistar lo que Dios le había prometido cientos de años atrás a su pueblo, a sus padres, a sus generaciones. No era solo tomar el pueblo y decirle pasemos. No era solo que el Jordán se abriera, sino que después tenía que conquistar, pero para conquistar necesitaba dar el primer paso. ¿Sabe por qué el primer paso? Porque los otros pasos Dios lo iba a ayudar a que los diera. Por eso, ¿qué es lo que tenía que hacer? Diga conmigo, obedecer. No por lo que veía. Ese Jordán estaba ancho en extremo, casi 4 kilómetros, dicen los estudiosos, se desbordaba, la Biblia dice. Caudaloso. Hermano, estaba en un tiempo en donde no se podía cruzar, humanamente no se podía cruzar. Pero la orden fue que se levantaran
y lo cruzaran. Y eso es lo que no cabe en nuestra cabeza, que Dios nos hable, escúcheme, para llevarnos a hacer algo en donde humanamente usted sabe que no es ilógico, no se puede. Es ahí donde Dios nos habla. No es cuando tú puedes, es cuando no puedes, pero confías que con Él sí. Pero confías en lo que Dios te habla, en lo que Dios te promete, en lo que Dios quiere hacer, en lo que Dios te ha dicho. Es ahí que algo sucede. Es ahí que algo sobrenatural ocurre. Es ahí que se abren las aguas. Es ahí que se abre la puerta que se cerró. Es ahí que se abre el cielo sobre nuestras vidas. Y así como el pueblo de Israel pasó 430 años en la esclavitud de Egipto diciendo que Dios le enviaría un libertador, escuche, pero sin querer hacer nada para que eso ocurriera, podemos a lo mejor también estar haciendo nosotros. Yo creo en Dios, yo sé que Dios tiene poder, yo sé que Dios me va a bendecir, yo sé que Dios me va a sanar, yo sé que Dios me va a libertar, yo sé que Dios. Podemos pasar 430 años sin recibir nada, aún siendo pueblo de Dios. Porque así estaba Israel cuando estaba en Egipto. Es más, Dios dijo 400 años a Abraham y ya llevaban 30 años de más. Hasta que dieron el primer paso, clamemos, dijeron. Oremos a Dios. Hasta que confiaron. Podíamos a lo mejor pasar años hablando de lo que Dios quiere hacer, pero sin avanzar a lo que Dios tiene en el futuro para nosotros. Porque podemos hablar con mucho fuego de Dios, escúcheme, de lo que Dios puede hacer y a lo mejor sentir como que ya, escúcheme, como que ya lo hicimos, porque a lo mejor esas palabras se sintieron como que algo pasó. Pero te digo la verdad, mientras no das el paso, nada sucede, no te engañes. Mientras usted no activa su fe, hermano, nada pasa. Solo son buenos deseos y siento que Dios me va a bendecir, pero no te bendiga. No es que no te bendiga, tú sos bendecido, pero no se manifiesta en el mundo físico aquello que Dios dice en su palabra que quiere hacer. Porque cuando hablamos de avanzar, muchas veces el entusiasmo es real, ¿o no? ¿Sí o no? Dígame si usted no se entusiasma cuando dice, oh, vamos a hacer esto, y usted, ¿cómo queda? Como que ya está ahí, como que ya pasó, ¿no? Pero ¿y si no lo hace? ¿En qué queda? En solo entusiasmo, pues. Y es como que algo parece que pasó, pero nunca pasó. Y así nos puede tener el enemigo toda una vida. Oliendo algo, olfateando algo, pero nunca llegando a ello. Porque cuando hablamos de avanzar, muchas veces el entusiasmo es real. El brillo en nuestros ojos le ha pasado que cuando usted, ay, como que sentí la presencia de Dios, como que va a ocurrir, le dan ganas de llorar. Claro, el brillo en nuestros ojos es genuino, pero nada pasa si usted no da el primer paso. Por eso que la verdad es que mientras no nos atrevamos a dar el primer paso que debemos dar, el Jordán seguirá estando cerrado. Mientras no nos atrevamos a dar el primer paso, el cielo no se abre. Hermano, mientras no nos atrevamos a dar el primer paso, la puerta hacia la promesa sigue cerrada. El negocio sigue sin existir. El diagnóstico malo del médico sigue igual. Porque nos quedamos solo en buenos deseos. Nos quedamos solo en conversación y las conversaciones sin acción no construyen nada. Las conversaciones donde no hay acción, no hay fe, no construyen nada.
Esa es la verdad. Porque por fe andamos. Por eso que el otro gran desafío para Josué no era solo hablar de las promesas de Dios, sino también conquistarlas. ¿O no? Claro, el pueblo había pasado 430 años hablando que tenían un Dios poderoso, un Dios grande que los iba a libertar, le enviaron un libertador, lo iba a llevar a la tierra que fluía leche y miel. Pero no pasaba nada. Y la responsabilidad de José no era solo, escúcheme, llevar a un pueblo a la tierra prometida, sino que también conquistar las promesas que Dios le daba. ¿Y cómo tenía que hacerlo? Levantándose cuando Moisés muere. Diciéndole al pueblo, vamos, hay que dar el paso. Hay que ir al río. ¿Cómo estaba el río? Crecido en gran manera. Pero le dice, hay que ir al río. Hay que ir al río, iglesia. Hay que ir a poner los pies en el agua, aunque el río esté crecido, aunque se vea imposible cruzar. Hay que hacerlo. Porque recién cuando demos ese paso, el río se va a abrir. Vamos a ver a Dios glorificarse. Porque entre Josué, entre el pueblo de Israel y la promesa que Dios le había dado, había un obstáculo. Diga conmigo, había un obstáculo. Y el obstáculo no se iba a mover. No se iba a mover porque Dios dijo que le entregaba la tierra. El obstáculo no se iba a mover porque Dios dijo que le iba a entregar a Jericó y le iba a entregar a todos los reyes de Canaán. No, sino que ellos tenían que dar el primer paso. Ellos tenían que moverse, ir a las aguas, no mirar el problema, sino que confiar en la palabra de Dios, en la promesa de Dios y mojarse los pies. Dígale al de al lado, te vas a tener que mojar los pies si quieres salir de ese lado y pasar al lado que Dios tiene para ti. Y el obstáculo era el río Jordán, porque el pueblo estaba aquí. La promesa estaba del otro lado. Y en medio del pueblo, Josué y la promesa, estaba el obstáculo, un río que se llama Jordán, que estaba crecido. Que humanamente al mirarlo era una locura, era imposible pensar que se podía atravesar humanamente. Un río que estaba crecido. Que estaba desbordado, un río que humanamente en esos tiempos era imposible cruzar, así como todo lo que vemos cuando Dios nos habla de avanzar para Él poder bendecirnos. ¿Cómo estaba el río? Imposible humanamente de atravesarlo. Como todo lo que Dios nos habla cuando Dios quiere hacer algo contigo. Dios no te habla cuando todo está bien. Dios te lleva, escúchame, a mojarte los pies cuando tú sabes que es imposible humanamente hacerlo. Porque lo que busca Dios es que aprendamos a confiar en Él. Es que aprendamos a caminar con la presencia de Él, detrás de la presencia de Él, buscando la presencia de Él. Josué capítulo 3, versos 6 al 16. Vamos a leer varios versos. Después cuando termine de leer me voy de nuevo a ese verso de 2 Corintios 5. Y habló Josué a los sacerdotes. ¿A quién le habló Josué? ¿Hay algún sacerdote aquí? Entonces diga conmigo, Dios me está hablando a mí. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasar delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Diga conmigo, obediencia. Porque mire lo que hace la obediencia, verso 7. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día, diga conmigo, no es antes de dar el primer paso. No es antes de caminar en obediencia.
sino que es del día que tú obedeces, del día que tú das ese primer paso, que Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice. Y para más. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel. ¿Para qué? Para que entiendan, para que otro conozca lo que Dios quiere hacer contigo, para que otro entienda hacia dónde Dios te está llevando y los puedes llevar a ellos también. Para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. 8. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto. ¿Sabe qué es lo que había en el arca del pacto? Había palabra, había alimento, maná, y estaba la vara de Aarón, ¿sí? La que floreció y dio frutos, almendra. Porque eso es lo que necesitas tú. ¿Sabe lo que representaba la vara de Aarón? Que el sacerdocio de Aarón era el sacerdocio de Dios. Era el que Dios había instaurado. El maná representaba la palabra, el alimento. Porque usted puede tener alimento, sacerdocio. Puede tener los mandamientos, las tablas, la palabra de Dios, y seguir sin dar ese paso. Diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua. ¿Cuándo? Cuando hayáis entrado hasta el borde del agua. ¿Cómo estaba el río? O sea, lógicamente, hermano, si usted mirara ese río, no haría ni el esfuerzo ni de acercarse, por lo grande que estaba el río, la dificultad que había. Cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en él, le dijo. Verso siguiente, 9. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. ¿Cuántos creen que Dios es el que está hablándonos en el día de hoy? Entonces la palabra de parte de Dios nos tiene que hablar, ¿o no? Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. 10. Y añadió Josué: en esto conoceréis, escuche bien, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. ¿En qué? Y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, a todos los geos. ¿En qué vamos a conocer? En que Dios, escúchame, que cuando tú des el paso, algo va a ocurrir en aquello que tú no puedes hacer nada. Algo va a pasar en aquello que tú no puedes hacer nada. Algo va a pasar cuando tú metas los pies en el agua al dar ese primer paso en obediencia. He aquí, dijo: el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Nosotros queremos llevarla a la par o detrás nuestra. Y es Dios el que va adelante. Porque hay cosas que humanamente es imposible que ocurran si Dios no va delante nuestro. Tomad pues ahora 12 hombres de la tribu de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes, escuche esto, que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, cuando se atrevan a dar el paso que tienen que dar, le está diciendo. Las aguas del Jordán se dividirán. Porque las aguas que vienen de arriba, ¿qué va a pasar? Se detendrán en un montón. ¿Cómo se va a detener el agua que viene de arriba? ¿Podrá detenerla usted? Porque hay cosas que tú no puedes. Aunque quieras, no puedes. Tiene que intervenir Dios. Y para que intervenga Dios, tienes que caminar en obediencia.
te va a tocar dar el primer paso. Te va a tocar dar el primer paso. Verso 14. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, cuando obedecieron, diga conmigo, cuando caminaron en obediencia. Para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados en la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas las orillas todo el tiempo de la siega. Verso 16. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, el mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Lo que era imposible ocurrió. Lo que humanamente no se podía lograr, hermano, se logró. ¿Pero por qué se logró? Porque Dios tuvo que intervenir a través de ¿qué? A través de tú y yo caminar en obediencia a lo que Dios nos pide. Y atrevernos a dar el primer paso, aunque parezca una locura. Cuando dieron el paso que humanamente no se podía, o era imposible humanamente darlo, dice acá que las aguas que venían de arriba se detuvieron y se dividieron, ocurriendo lo que humanamente no se podía. Verso 17. Más los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová, dice que, ¿qué dice? Estuvieron ¿y cómo estuvieron? Firmes en medio del Jordán. Firme en medio de aquello, escúchame, que humanamente de primera era imposible hacer. Por eso que cuando tú permaneces firme en lo que Dios te ha llamado a hacer, hermano, hay cosas que se detienen y hay cosas que se sueltan. No es hoy día sí, mañana no. No. Hay cosas que Dios hace permanecer en nosotros. Hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. ¿Sabes lo que produce tu obediencia? Que hasta tu casa y todos los que están ahí alrededor tuyo sean bendecidos. Por eso de repente te dice, bueno, mi hijo, pastor, no andan bien, andan ahí, pero son bendecidos igual. Porque tú eres bendecido. Porque tú eres el sacerdote. Y hay una bendición sobre ti que baja, dice la Biblia. Porque este río Jordán era lo que impedía, escúcheme, pasar de un sitio a otro. Este río Jordán era lo que impedía que ellos pasaran de una tierra a otra. El río Jordán, escúcheme, era lo que impedía que ellos pasaran de una temporada a otra. Este obstáculo era lo que impedía que ellos pasaran de una bendición a otra. Y el que tenía la misión de cruzar el pueblo a un lugar, de un lugar a otro, era Josué. ¿Y sabe cómo? Hablándole lo que Dios dijo. Hablándole lo que dice aquí. Pero el río estaba muy crecido. Así que humanamente no era un buen momento para cruzarlo. Humanamente. No era un buen momento para cruzarlo. La pregunta es, ¿por qué Dios le dice, hey, toma el pueblo y cruza en el río? Cuando humanamente no se podía. ¿Ha pensado usted eso? ¿Por qué Dios le pide ahí? Si dice que Él solo tiene pensamientos de bien para nosotros. ¿Por qué Dios le dice crucen ahora? No le dice esperen que baje la... No, crúcenlo. Y le dice ¿cómo? ¿Por qué cree usted que Dios le habla cuando usted parece que no puede? ¿Por qué cree usted que Dios le habla cuando el diagnóstico médico es contrario? ¿Por qué cree usted que Dios le habla cuando la puerta usted la ve cerrada? ¿Por qué cree que Dios le habla? ¿Es para que usted siga igual o para que usted pueda ver el poder que hay en la obediencia a Dios?
el poder que hay en la confianza en Dios, el poder que hay en la fe en el Señor. No era un buen momento para cruzar, no era un buen momento para avanzar, porque no iba a ser fácil para ellos. Por eso que al ver esto con los ojos humanos, aquí no tenía sentido que el pueblo avanzara. Así que como no tenía sentido, escúcheme, Dios le habla para romper ese pensamiento, eso que ellos estaban viendo y que no les permitía avanzar. Aquí no tenía sentido que el pueblo avanzara, así como a lo mejor también está viendo usted lo que Dios lo está llamando a hacer. Porque eso pasa con nosotros. Dios nos habla. Yo le dije al principio, ¿cuántos creen que Dios nos habla? Y si Dios nos habla, ¿por qué entonces no hacemos lo que Dios nos dice? Ve que simple, mire. Porque Dios aquí tampoco le dijo a Josué, esperen. No le dijo, no, cuando esté todo bien, ahí sí. Porque Dios nunca te parte enseñando de lo mucho, te parte enseñando de lo poco. Jesús dijo, el que es fiel en lo muy poco. ¿Qué es lo que dijo? Este también es fiel en lo mucho. Entonces, ¿por qué no llega a lo mucho? Porque primero Dios nos enseña que seamos fieles en lo muy poco. Y ahí está el Jordán de nuestra vida. Dios no le dijo a Josué que esperaran a que el río bajara su caudal, sino que lo que Dios le dice a Josué que le diga al pueblo es que avancen. Por eso el apóstol Pablo dice a los Corintios, 2 Corintios 5:7, le dice, porque por fe andamos, no por vista. Y se lo dice de esa manera y de esa forma, porque así como usted y yo, es así como usted y yo agradamos a Dios. Por eso el apóstol Pablo habla así, y es porque Dios piensa así. Y es porque Dios espera que usted y yo avancemos, pero caminando en fe. Por eso dice la Biblia que sin fe, y si hay fe y no damos el primer paso, es muerta nuestra fe, ¿o no? Dice, y la fe sin obra, sin el primer paso. Por eso dígale al de su lado, son tus ojos los que no te permiten avanzar, dígale. Es lo que ves. Porque ves el problema, ves la situación, ves el Jordán crecido. Dice, pero ¿cómo? Eso es una locura. ¿Cómo voy a creer? Yo me dice, mire, aquí está el papel médico. ¿Cómo va a pasar eso? Si mire cómo estoy. Porque esto es lo que no nos permite avanzar. Porque no es por vista. Y aquí vemos que Dios le da una instrucción muy específica a Josué diciéndole, los sacerdotes deben entrar al agua primero. No le dice voy a abrir el Jordán para que ellos entren. No, tienen que entrar primero. Ellos tienen que entrar primero. Mira al de al lado, dígale, tienes que entrar primero. El Jordán no se abre si usted no se moja los pies. Deben entrar primero llevando el arca del pacto, caminando con la presencia de Dios, con la confianza puesta en Él. Porque el arca del pacto representaba la presencia de Dios. El arca del pacto contenía 3 cosas u objetos sagrados que representaban la alianza y los milagros de Dios con el pueblo de Israel. Allí estaba la palabra, estaban las tablas de la ley dadas por Dios. Allí estaba el maná, un alimento milagroso que Dios proveyó al pueblo de Israel mientras cruzaban el desierto. Y lo tercero que había ahí era la vara de Aarón, que había florecido y dado almendras, confirmando que él era el sacerdote elegido por Dios en ese tiempo. Entonces no se avanza, escúcheme, no se avanza confundiendo el anuncio con el acto. No sé si me entendió. Oh, Dios me va a bendecir. No se avanza confundiendo lo que digo con lo que hago. Porque Dios más que lo que tú digas está esperando lo que tú haces.
La fe sin obra. O la intención con el resultado. Así como le ocurrió a la primera generación del pueblo de Israel. Dios nos enviará un libertador. Había una buena intención, hermano, pero no alcanzaron el resultado. Porque no pudieron creer, solo renegaron de Dios. Por eso no se puede aplaudir solo las intenciones. No podemos sentirnos bien solo con lo que hablamos o planeamos, sino que tenemos que pensar y desear menos y avanzar un poco más. Porque ¿de qué nos sirve? El proverbio habla, dice. ¿Qué dice sobre el perezoso del que no avanza? Dice, desea, quiere, pero no tiene resultado. Por eso atrévase y avance a lo que Dios lo llamó, a lo que Dios le habló. Avance en aquello que Dios le habla. Hay cosas que están retardadas, no porque Dios las retarda, es porque, escúcheme, usted no ha dado el primer paso, no se quiere mojar los pies. Quiere pasar a la tierra de bendición, de su bendición, pero no se quiere mojar los pies. Y para pasar a la tierra que fluye, la bendición de Dios, leche y miel, necesitamos dar el primer paso y mojarnos nuestros pies. Porque así el pueblo, la segunda generación, pasó a la promesa que Dios tenía para ellos. Por eso atrévase y avance a lo que Dios lo llamó, a lo que Dios le habló. Porque nunca sabremos exactamente lo que Dios va a hacer si no se avanza. Si no se da el primer paso que usted y yo debemos dar. Porque no crea que no me imagino yo también, mi hermano, todo aquello que a lo mejor algunos pensaron. Acuérdense que no fue Josué y un par de hombres, había más de 5 millones de personas. ¿Usted cree que más de alguno de ahí no dijo, pero cómo? No se puede. Miren cómo está el río. Está crecido, eso es una locura. Yo sé que ahí Dios no tiene que haber sido el que habló. ¿Te creen que no hubo gente que a lo mejor pensó así de Josué cuando les habló? Porque ojo, el pueblo no escuchaba a Dios, lo escuchaba a Moisés y después lo escuchaba a Josué. Porque con ellos hablaba Dios, se lo dice a María, se lo dice a Aarón, se lo dice a Coré también cuando se levanta en rebelión. Ellos no lo escuchaban, lo escuchaba Moisés y después pues muere Moisés, lo escucha Josué. Ni Aarón lo escuchaba. Lo escuchó una vez. Imagínese Josué diciéndole, vamos, hay que pasar, vamos a conquistar la tierra, Josué, pero esperemos la primavera, esperemos el buen tiempo, que baje el río. Esperemos a que las cosas se arreglen, esté todo bien. Ahí sí, Josué. Porque eran más de 5 millones, yo no creo que todos pensaran igual. Por eso Dios le habló a Josué y no al pueblo, era Josué el que tenía que hablarle al pueblo. Porque Dios no iba a aceptar una negativa del pueblo. Me imagino que muchos dijeron, ¿y si el río no se abre? ¿Y si esto no resulta y sale todo mal? ¿Y si Dios no me bendice, pastor? El pueblo era mucho y yo creo que no todos pensaron y creyeron como pensó y creyó Josué. Pero lo cierto aquí es que la Biblia muestra que ellos empezaron a dejar de pensar tanto en los obstáculos y empezaron a obedecer. Por eso dice el relato bíblico que cuando los pies de los sacerdotes tocaron el agua, la Biblia dice que el Jordán se abrió. Versos 15 y 17 de Josué capítulo 3. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas las orillas todo el tiempo de la siega. Fue ahí que las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron, dice, y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó, de la tierra que Dios les daba, que tenían que conquistar. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco. ¿Cómo estuvieron? ¿Sabe cómo estuvieron? Sin ningún riesgo, sin ningún peligro. Porque eso hace el confiar en el Señor. Escucha, es que tú, en esa confianza que tú tienes,
estés sin peligro, sin riesgo, porque hay alguien que va delante tuyo para guardarte, para cuidarte, para protegerte, para que así como estuvo con Moisés, también esté contigo, le dijo José. El Jordán se abrió cuando los sacerdotes que cargaban la presencia de Dios se atrevieron a dar el primer paso. Se abrió cuando tocaron con sus pies el agua y no antes. Se abrió cuando los sacerdotes se atrevieron a dar ese paso de fe. Porque ese era un paso de fe. Hermanos, tenían que tocar el agua cuando el río estaba crecido, no cuando se abrió. Y tenían que dar el paso y tocar el agua. ¿Sabe por qué? Porque ese paso de fe, ¿sabe lo que iba a provocar? Que aquello que estaba cerrado y no le permitía entrar a su bendición se abriera. Y pudieran llegar a su bendición. Porque hay cosas que no se van a abrir. Hay cosas que naturalmente podemos alcanzar. Escúchame. Pero cosas que Dios tiene preparadas para nosotros humanamente no se pueden. Tiene que ser en obediencia. Tiene que ser en obediencia, escúchame, y dando ese paso que Dios nos llama a dar siempre. Porque antes del paso es la obediencia. Sin obediencia no hay paso. Entonces aquí está la enseñanza poderosa para nosotros el día de hoy. Para nosotros el día de hoy, si queremos avanzar en aquello que Dios quiere hacer con nosotros a través de sus promesas o de lo que Él nos habló. Porque gran parte de los creyentes quieren vivir la vida cristiana desde la seguridad humana que pueden tener, alcanzar o buscar. Muchos quieren vivir la vida cristiana. Y por eso, hermano, viven desentendidos del reino. Porque quieren vivir la vida cristiana confiando solo en la seguridad que nos puede entregar, escúcheme, lo que tenemos, lo que podemos hacer, lo que sabemos hacer. Queremos vivir la vida cristiana y avanzar, sintiéndonos seguros primeramente. Conociendo todo el camino antes de poder avanzar. No, si yo no lo veo, es como Tomás, si no lo veo todo, no lo creo. Porque Tomás eso es lo que estaba diciendo. Él veía el cuadro, le mostraba, decía, si yo no veo a Jesús aquí, no veo todo lo que está pasando. Lo que ustedes me dicen que pasó aquí, no lo veo todo yo. Dice, no, yo no voy a creer, dijo Tomás. ¿No? ¿Y usted sabe? ¿Ha escuchado hablar de Tomás? Por eso dijo, si yo no veo, no meto los dedos ahí, no tengo esa experiencia primero, yo no voy a confiar en lo que ustedes dicen. Queremos vivir la vida cristiana y avanzar, sintiéndonos seguros, conociendo todo el camino antes de poder avanzar, cuando Dios nos está llamando a caminar por fe. Y caminar por fe es saber que Dios ya hizo el recorrido. Caminar por fe es sabiendo que Dios conoce el final y que ahí de ahí Él se devuelve. ¿Para qué? Para recorrer con nosotros desde el principio del camino, proveyéndonos por la fe de todo lo que nos falta para avanzar hasta llegar a donde Dios nos quiere tener. Eso es fe. Saber que Dios ya fue, tiene todo listo y vuelve a buscarnos. ¿No dice eso la Biblia, que Él vuelve? ¿Y va a volver? Por usted y por mí y por su iglesia. Pero ¿qué dijo Jesús primero? Me voy adelante de vosotros a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también, cierto, puedan estar, ¿o no? ¿Y qué es lo que va a hacer? Él va a volver, ¿para qué? Para llevarnos. Escúcheme, y aún Él no estando con nosotros, no nos dejó solos, sino que dejó al Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de Dios, para que camine, nos empodere y nos vaya supliendo conforme a la voluntad de Dios en ese camino que tenemos que recorrer. Por eso Dios nos llama a caminar por fe. Porque a través de ese caminar por fe, Él nos va preparando a todos los que sabemos que tenemos algo que debemos hacer, pero que no lo hemos hecho porque no nos atrevemos a dar el paso para avanzar. Porque quizás no podemos ver el panorama completo. Y si no resulta, y si no es verdad, y si no es de Dios, estamos así. Aún teniendo el manual, teniendo lo que se escribió para enseñanza suya y mía. Entonces la primera enseñanza es atreverse a creer cuando no hay garantías. Segundo, atrevámonos a dar el primer paso.
Porque el milagro no ocurrió cuando llegaron al Jordán, escuche. Tampoco ocurrió cuando el pueblo se organizó para partir. Tampoco ocurrió cuando Dios terminó de hablar con Josué. El milagro no ocurrió ahí. Hoy Dios habló conmigo, me va a bendecir. Sí, ¿qué estás haciendo para eso? No, yo estoy esperando en lo que Dios me dijo. No. Hay que darle el primer paso en lo que Dios te habló. Para que lo que Dios te dijo se pueda cumplir en ti. Sino que el milagro ocurrió cuando los sacerdotes se atrevieron a dar el primer paso y cuando los sacerdotes se mojaron los pies. Dígale al de al lado, te vas a tener que mojar los pies, dígale. Se va a tener que mojar los pies. Hay cosas que no se abren, no se sueltan. Hay cosas que no cambian en nosotros, no hay temporadas nuevas si no damos el primer paso. Fue cuando los sacerdotes se mojaron los pies en la orilla del río que aguas que venían de arriba se detuvieron. Que cosas que suceden, Dios las para, dice ya, basta. Pasémoslo a otra temporada. Indiquémosle el paso, el siguiente paso que debe dar. Y empezamos, ¿sabe qué? Empezamos a vivir ya no lo que vivíamos en el paso anterior, sino que ahora algo nuevo de parte de Dios. Y aprendemos a confiar en Él, a ir detrás de su presencia. Y eso es lo que nos lleva después de bendición en bendición. De poder en poder. De gloria. ¿Se da cuenta que ya no es algo que hablamos, sino que es algo ahora que experimentamos? Claro, y por eso que después cuando usted le habla a alguien, algo pasa con ese alguien, porque hay algo en usted que usted vivió, pasó. Y el evangelio, déjeme decirle que es de transferencia. Somos vasijas que Dios llena. El tesoro es lo que está dentro suyo y mío. Nosotros solo somos la vasija, esa de barro. Y sin el tesoro dentro no tendríamos valor. Pero tenemos un valor alto, poderosísimo, porque Dios puso su tesoro dentro, a su Hijo, el Espíritu de su Hijo en nosotros. Fue ahí que las aguas que venían de arriba se detuvieron, 15 y 16 de Josué 3. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua. Cuando fueron mojados, o sea, cuando usted sintió esa sensación, fue ahí, no solo cuando deseó, sino que cuando sintió aquello que Dios lo llamó a hacer en obediencia, que las aguas se abrieron, que la puerta que estaba cerrada se abrió, que lo que no había descendido o lo que estaba descendiendo, escúcheme, que no venía de Dios, Dios lo paró. Porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, en primavera. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Aram, que está al lado del Zaretán. Las que descendían al mar de Arabá, el mar salado, se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Entonces lo que Dios espera para que el obstáculo entre el pueblo, Josué y la tierra prometida, lo que Dios esperaba era que el río Jordán, escúchame, lo que Dios esperaba o el obstáculo que había entre Josué, el pueblo y la tierra prometida era el río Jordán. Y para que se abriera, se quitara, para que el río Jordán se abriera, se necesitaba dar ese paso de fe. Dígale al lado, necesitas dar ese paso de fe, dígale. Claro, dígale, ¿quieres que se abran? Vas a tener que dar el paso de fe, dígale. ¿Quieres que algo ocurra, que algo cambie? Vas a tener que dar el paso de fe. Eso fue lo que Dios esperó para que el obstáculo, escúcheme, hacia la promesa de Dios se abriera, se quitara. Fue el paso de fe del pueblo de Dios. Fue el paso de fe que tenía que dar Josué, el pueblo, los sacerdotes y todos. Por eso que no podemos esperar resultados sobrenaturales solo con obediencia parcial o con obediencia media. Tampoco podemos esperar que Dios abra puertas si seguimos paralizados. ¿Por qué? Porque hay aguas que no se van a apartar, sino hasta que entremos, hasta que obedezcamos, hasta que demos ese paso de fe y hasta que no pongamos los pies en ella.
en el agua. Hasta que no suceda eso, nada va a pasar. Porque hay personas que llevan muchos años, mi hermano, al lado del Jordán, con su bendición ahí. Personas que tienen promesa, que tienen llamados, que tienen palabra de Dios en su vida. Pero el problema no es ese, sino que es que aún no se atreven a pisar el agua. Por eso no pasan del otro lado. Por eso no ven esa tierra en donde Dios quiere establecerlo, en donde Dios quiere establecer la bendición en ella. Escúcheme bien. Es porque tienen la tierra enfrente, pero hay un Jordán, hay un obstáculo que no les permite pasar porque ellos no se han atrevido a dar el paso. Por eso es que casi nunca los milagros ocurren en medio de la comodidad, sino que ocurren cuando decidimos obedecer. Y lo tercero es atreverse a confiar en Dios. Atreverse a confiar que Dios va delante de nosotros, delante nuestro. Por eso la Biblia dice que el arca del pacto iba delante del pueblo. ¿Y qué es lo que representaba el arca del pacto? La presencia de Dios, ¿no? ¿Y qué tenía que hacer el pueblo? Caminar detrás de ella, ¿no? A nosotros, escúcheme, la palabra pasa, la presencia, Dios mismo, y nosotros seguimos ahí. Preguntando, ¿doy el paso, Señor? Cuando esa es una decisión suya y mía, porque Dios nos habla, nos da promesa, ¿sí? Dios nos llama, nos da dirección. Ahora depende de usted y yo caminar en obediencia para poder dar ese paso que Dios siempre nos llama a dar. Y el arca representaba la presencia de Dios y eso significaba algo poderoso. ¿Por qué? Porque eso indicaba que ellos, escúcheme, no estaban entrando solo al Jordán, sino que Dios iba primero. Eso indicaba. ¿Por qué el arca primero? Para que el pueblo viera a Dios en medio de ese arca y viera que el que entraba primero al Jordán no era el hombre, era Dios, cuando ellos caminaban en esa obediencia. Por eso que mientras usted no vea a Dios caminando delante suyo, usted no se va a atrever a dar ese paso, porque ese es un acto de fe y no por lo que se ve. Josué 3:11, he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Por eso que una de las batallas más grandes que vive el ser humano es que para avanzar queremos ver el final y no creer que es Dios el que va delante de nosotros. Cuando Dios no nos muestra todo el panorama completo, porque Dios no quiere, escúcheme, cuando Dios no nos muestra todo el panorama completo, es porque Dios quiere que aprendamos a confiar, que Él va delante de nosotros y que usted y yo debemos aprender a caminar siguiendo su presencia. Por eso Dios nos enseña a confiar. Por eso Dios nos dice, avanza. Porque Él va delante de nosotros y nosotros debemos caminar en pos de su presencia. Por eso Dios te llama, te dice, avanza cuando tú dices, cuando la mente, el razonamiento de uno dice, pero ¿cómo? Eso no tiene que ser de Dios, porque si fuera de Dios, no, Dios sabe mi condición, mi situación. ¿Por qué cree usted que la mujer de Sarepta de Sidón comió ella, comió su hijo, comió el profeta y comió toda su casa, toda su generación? Porque, escúcheme, Dios por medio del profeta, cuando la mujer estaba recogiendo un leño para cocinar el último poquitito de harina que tenía, hacer un pancito y comérselo con su hijo, el profeta le dijo algo que era irracional. ¿O no? ¿Y qué dijo Jesús acerca de eso? El profeta, ¿sabe lo que dijo? Dijo, tráeme a mí primero. Escuche esto. ¿Qué hizo la mujer? No cuestionó. Le contó lo que iba a hacer. Le dijo, ok, haz como tú has dicho, pero cambia el orden de las cosas. Le dijo. ¿Sabe lo que hizo la mujer? Hizo como el profeta le dijo. Y la Biblia dice que la mujer volvió, le trajo al profeta. Mire, escúcheme. Y dice, ¿sabe lo que dijo? Dice que comió ella, su hijo, el profeta y toda su casa. Cuando dice toda su casa, habla de sus generaciones. Ojo, sus generaciones fueron bendecidas. ¿Y sabe lo que dijo Jesús de aquella mujer? Dijo, había muchas viudas en Israel, dijo. Pero Dios nos envió al profeta Elías, le dijo a las viudas que había en Israel, sino a una viuda que no tenía nada en Sarepta de Sidón.
Pregúntese usted por qué Dios viene a provocar eso, porque Dios conoce tu necesidad, tu condición y lo que te hace falta. ¿Y qué es lo que quiere hacer Dios? Si la Biblia dice que tiene pensamientos de bien Él para nosotros. Llévanos a lo que Él ha terminado, pero nos viene a buscar donde tú no tienes nada. De ahí Dios te enseña a caminar para que tú aprendas a confiar en Él y no en lo que tú tienes. Para que tú empieces a caminar mirando siempre, buscando la presencia de Él. Porque en lo que Dios te coloca en un comienzo, Él ya lo tiene terminado. Escúcheme, y Él vuelve y nos toma y camina delante de nosotros proveyéndonos todo lo que necesitamos para poder llegar a aquello que Dios ya terminó. Por eso Jesús coloca, por ejemplo, Elías le dice, ¿por qué Dios? ¿Por qué no fue enviado a las viudas que había en Israel si en Israel habían viudas pudientes? ¿Por qué le envía a una viuda pobre? ¿Por qué? Dijo, habiendo tanta en Israel, le envía a una que era, escúcheme, que ni siquiera estaba en el pacto, en la promesa. Porque muchas veces a los que estamos en la promesa nos cuesta más creer que aquel que viene de afuera sin ninguna expectativa. Por eso de repente vemos cómo Dios obra, milagros extraordinarios. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos ahí con la palabra, con la promesa, con el llamado, con la dirección, pero no damos el paso y el que viene afuera viene sin nada y dice, hay que dar un paso ya. Yo la primera vez que entré a la iglesia, ¿se acuerda, pastora? Me hicieron sentar esa. Yo venía de afuera, ya, ok. Pero he visto la respuesta de Dios en todos los años que sirvió al Señor. Nunca Dios me ha dejado solo. Nunca me ha dejado huérfano. Y cuando parece que todo va a caer, me paro y digo, Señor, estoy aquí. Me he mojado los pies. Y veo cómo algo sucede, cómo algo se abre, cómo Dios me libra, cómo Dios provee, cómo Dios bendice, cómo Dios me saca de la situación. Se ha dado cuenta que yo a ninguno le he pedido, su hermano subió 50% de la rienda. Lo voy a confrontar. ¿Se da cuenta que a nadie le he pedido? Pregúnteme, pastor, ¿tiene de más? Sí. Salmo 23. ¿Tengo de más? Si dice que nada me faltará. ¿O no? Y sigo. Pero escúcheme, ¿quién es el que tiene que caminar en fe también? ¿A quién Josué tenía que hablarle? Al pueblo. Escúcheme, porque eran ellos los que tenían que atravesar también. Por eso en un momento Josué dijo, bueno, si ustedes no quieren, yo en mi casa, vamos a atravesar, vamos a servir al Señor. Póngase en pie, por favor. Y no sé cómo, pero el Jordán se abre. Escúcheme, no sé cómo, pero se abre. ¿Y sabe por qué se abre? Porque Dios conoce que te has mojado los pies. Porque Dios conoce que estás parado ahí, en medio de donde las cosas son irracionales, incomprensibles. Estás parado, no reclamas, sino que aprendes a buscar la presencia de Dios y a confiar en Él, porque tú sabes que hay una palabra, que hay una promesa, que hay un llamado y que hay una dirección para tu vida. Amén. Gloria a Dios. ¿Quiere ver cómo su Jordán se abre? Va a tener que dar el primer paso. Va a tener que dar el primer paso. Porque la tierra no se conquista con aplauso, con buenos deseos, ni con aleluya, ni con gloria a Dios. Se conquistan en obediencia. Por eso es que la bendición, como le dijo Dios a Ezequiel, después reposa en tu casa. Reposa en tu casa, reposa en tu casa, reposa en tu casa. Caerán 1000, caerán 10.000, pero a ti no llega. Reposa en tu casa. Dios es un Dios de diseño. Es un Dios de diseño. Si Dios tenía una promesa con él, no era mejor que los pasara volando al tiro por el Jordán y los pusiera, los instalara, le sacara a los gigantes, le sacara a los pueblos. Ahí está la tierra, chiquillos, disfrútenla. Se les entregó, sí, pero ellos tenían que aprender a conquistarla.
Y para aprender a conquistarla, ¿sabe lo que tenían que hacer? Era confiar en Dios. Por eso que la primera ciudad, Jericó, la ciudad más amurallada, la más rica, Dios le dijo, no van a tocar nada de ella. Imagínense, parecería injusto, ¿no? Que Dios le dijera, no, esa ciudad va a ser anatema. Van todo lo que hay, lo van a cocinar, lo van a prender y me lo van a consagrar a mí. Era injusto, ¿no? Humanamente. El esfuerzo mayor que iban a hacer y no iban a aprovechar nada. Porque Dios, ¿qué es lo que estaba probando? Obediencia. Cuando ellos cumplieron con eso, Dios le entregó todas las demás ciudades y le dijo, todo lo que hay ahí es de ustedes. Escuche, todo lo que hay, pero primero le dijo, no toquen el anatema. No toquen el anatema. ¿Sabe lo que es el anatema? Algo que es apartado, consagrado para fines especiales. No toquen el anatema, le dijo. Esa fue la instrucción de Dios. Y si ellos permanecían en obediencia, ¿sabe lo que iba a ocurrir? Todas las ciudades que conquistaran iban a ser de ellos. Y todo lo que hubiera en las ciudades, Dios le decía, será de ustedes. La pregunta es, ¿necesitaba lo de Jericó? No, lo que Dios necesitaba era obediencia. Porque es a través de la obediencia que Dios nos enseña a confiar en Él. Usted no puede confiar en alguien, en Dios, si no obedece. Vamos a orar al Señor. ¿Cuántos reciben del Señor hoy día? Pues la palabra era para usted, para mí. Yo le dije, Dios nos quiere hablar hoy día. Quiere hablarle a gente que está viviendo esto. Señor, oramos dando gracias en esta noche. Dando gracias por tu palabra. Dando gracias porque tú no hablas a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Porque tu palabra no solo es fiel, es verdadera. Y viene, Padre, para confrontar, para partir el alma y el espíritu. Viene para entrar hasta los tuétanos, hasta la médula de los huesos, Señor. Viene para discernir lo que hay allí en el corazón de nosotros, Señor. Por eso hoy día, Padre, yo recibo